Disculpen, mis hermanos, estaba hablando con el micrófono apagado. Ya iba lejos. Ay, Entonces, con razón, Sí, pues yo con mi papi aquí, pero ya que ahora empieza. ya iba lejos, menos mal que me avisaron. Si no hubiese acabado el sermón y hubiera dado el Dios te bendiga. Y ustedes ahí. Bueno, entonces vamos a continuar con el Sermón del Monte. Todavía estamos en el capítulo 5 versículos 1 y 2. Em, Todavía, como quien dice, estamos iniciando el sermón del monte, y en la enseñanza anterior quedó en el aire una pregunta. Vimos varios eventos que se desarrollaron en un monte. Entre ellos podemos mencionar la Gran Comisión, la Transfiguración, varias enseñanzas, varios eventos desarrollados en un monte, y se dejó la pregunta de qué pensaban ustedes acerca de que Jesús eh, desarrollara varios eventos en un monte. Todo estaba relacionado con un monte, y cada uno dio su argumento. Argumentos muy válidos además, argumentos que además fueron utilizados con citas bíblicas, y eso es válido, pero hubo un detalle que nadie mencionó, y es el que voy a abordar yo en esta enseñanza. Y es que de pronto se estuviera haciendo un paralelo entre Moisés, quien recibió la ley que se conoce como el Antiguo Pacto, la recibió en el monte Sinaí, y Jesús, que estaba preparando a sus discípulos para la gracia. No quiere decir esto que la gracia se hizo evidente enseguida, aunque desde mi punto de vista, y es un concepto personal que yo tengo, la gracia de Dios siempre ha estado presente. Cuando Jesús vino, se hizo más evidente, pero la gracia siempre ha estado presente. De hecho, les menciono un ejemplo. Cuando el pueblo que estaba en Egipto como esclavo, Dios los liberó. No era un pueblo que, pobrecito, ese pueblo que estaba sufriendo allí. Ellos nunca hicieron nada, no cometieron pecado. Dios los sacó y era justo que Dios los sacara. Eso no fue tan así. Si usted va a Ezequiel capítulo 20, usted se va a dar cuenta que ese pueblo que estuvo como esclavo en Egipto se mezcló con los egipcios, algo que Dios le tenía prohibido al pueblo. De hecho, desde los tiempos de Abraham, Abraham se preocupó porque Isaac no tuviera mujer de otros pueblos, sino que mandó a buscar mujer para Isaac de su parentela. Entonces, eh, fue esta preocupación, no solamente de Abraham, sino de Dios. A Jacob, Rebeca le armó una pataleta porque fue así. Hubo un modo de chantaje allí, porque ella le dice, si Jacob, perdón, si Jacob busca mujer, toma mujer para sí de las cananeas, porque ya Esaú había tomado mujeres de ese pueblo, dice, ¿para qué quiero la vida? Lo estaba chantajeando con que no deseaba estar viva. Y sin embargo, bajo ese chantaje, Jacob va y toma mujer también de la misma parentela de Abraham. Sin embargo, cuando el pueblo llega a Egipto, mujeres israelitas casados con hombres egipcios y hombres israelitas también casados con mujeres egipcias,
De hecho, adoraban a dioses egipcios. Hubo una mezcla allí de cultura, por así decirlo, y esto a Dios no le agradaba de a mucho. Entonces, en este sentido, em, el pueblo no era que fuera tan santo como usted pudiera imaginárselo. Dios los rescató de ahí porque Él es generoso, es misericordioso. Entonces, tal vez la gracia no era un término conocido para la humanidad, pero siempre estuvo presente, aunque fuese en el anonimato. Entonces, en este sentido, el pueblo, lo que estaba buscando Jesús, o de pronto lo que la Biblia, algunos piensan que la Biblia quiere mostrar aquí, es un paralelo entre Moisés y Jesús. Y aunque no es tan evidente, porque la Biblia no lo dice claramente, sí vemos que hay una conexión entre Jesús y Moisés, y eso sí la Biblia lo muestra. Vamos a Deuteronomio, capítulo 18, 18, versículo 15. Nos dice la palabra de Dios: Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Entonces le está diciendo Moisés a su pueblo. De hecho, estos son, se puede decir que son los últimos discursos de Moisés. Está como poniendo las cosas en orden. De hecho, es en Deuteronomio donde Moisés les presenta a Josué como líder y les dice que tienen que respetar y obedecer a Josué, porque él es el que va a quedar de parte de Dios cuando él parta, cuando él se vaya, porque no le fue permitido entrar a la tierra prometida. Y allí les dice que va a haber otro profeta, y no está hablando de Josué precisamente, que va a venir después de él, que así como él fue levantado, así será levantado otro profeta. Y desde aquí se deja ver la palabra de autoridad, o la figura de autoridad que tendría este profeta, porque dice, a él oiréis, a él oiréis. Ahora vamos a Hechos, capítulo 3, versículos 22 y 23. Allí nos dice la palabra de Dios: porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Entonces, lo que dijo Moisés hace muchos años y que nosotros leímos, ahorita acabamos de leer en Deuteronomio, ahora es citado acá en el libro de los Hechos, que lo que Moisés había dicho, y dice algo que es de especial interés, que debemos nosotros prestarle mucha atención, y es que dice que toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Esto qué quiere decir? Que la palabra de autoridad la tiene Jesús. ¿Y dónde encontramos esa palabra de autoridad? Pues en las Sagradas Escrituras, lo que conocemos como el Nuevo Testamento,
Y de hecho lo que estamos estudiando en el Sermón del Monte son las palabras de Jesús. Por eso, cuando yo voy a empezar, particularmente yo, cuando voy a empezar a estudiar con una persona, sea que esté en otro grupo religioso, o sea, que nunca haya recibido una enseñanza bíblica de alguien, lo primero que esa persona y yo debemos tener en común es que debe considerar a Jesús como el autor de la salvación, como ese que murió por nosotros. Y si no lo sabe y si no lo entiende, pues yo me encargo de enseñarle. Pero persona que no acepta la autoridad de Jesús, que no acepta el cumplimiento del Evangelio a través del bautismo como señal externa para la salvación, es una persona con la cual no hay que seguir estudiando si se rehúsa a aceptar a Jesús. Y este es el mismo problema que tienen los judíos en este tiempo. ¿Por qué? Porque hay un sector de la religión judía o un sector de los israelitas que todavía siguen esperando al Mesías. Ellos no consideran que Jesús sea nuestro Salvador y no lo consideran porque el castigo de la cruz era un castigo para los peores delincuentes que podían existir en ese momento. De hecho, la palabra cruz o crucifixión o cualquier palabra de esta familia de palabras relacionadas con la cruz, era prohibido mencionarse, por ejemplo, en un sector de la sociedad romana. Es decir, la palabra cruz o crucifixión era considerada una vulgaridad, una grosería, una obscenidad, y por eso no se mencionaba. Entonces, el pueblo judío, por esa razón, no cree en Jesucristo como el Mesías que había venido a salvar al mundo. No entendían que lo que cayó, la maldición que cayó sobre Jesús, sobre Dios mismo hecho carne, esa maldición era la que debía caer sobre toda la humanidad, pero Dios, por ser generoso, quiso que la salvación de nosotros llegara de esa manera. Entonces, aquí dice que toda alma que no oiga a ese profeta será desarraigada del pueblo, es decir, cortada, arrancada desde la raíz, es decir, será expulsado. La persona que no acepta el evangelio, que no cree en Jesucristo, lo que está diciendo aquí es que esa persona no existe para Dios. Será borrado de la mente de Dios porque es que se está rehusando a escuchar la palabra de autoridad. Continuamos con el mismo libro de Hechos, ahora mirando el capítulo 7, versículo 37. Nos dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Entonces, Esteban les dice lo mismo y esto le cuesta la muerte a Esteban. Parte de por qué a Esteban lo apedrearon es por esto. Mire, si usted lee el estudio de Esteban, o perdón, el discurso de Esteban
y lee el discurso de Pedro, son las mismas palabras. La única diferencia de pronto que veo es que Esteban hace como un resumen de toda la historia del pueblo de Israel. Si usted quiere conocer la historia de Israel y no quiere leerse toda la Biblia, lea el capítulo 7 de Hechos. Entonces, así como Pedro tocó las fibras de el pueblo, del auditorio que tenía en ese momento, Esteban también lo hizo. El detalle es que cuando la verdad nos duele, sirve para dos cosas. Y la primera de esas cosas es que nos pone a reflexionar. Si usted mira, por ejemplo, Hechos 2:38, que en el capítulo 2 es donde está el discurso de Pedro, el primer discurso de evangelización que usted pueda conocer y que sirvió para que se convirtieran alrededor de 3.000 personas. En el versículo 37 de ese capítulo, dice que al oír las palabras de Pedro, que eran técnicamente las mismas de Esteban, dice que el pueblo se compungió de corazón. Y entonces preguntaron, varones, hermanos, ¿qué haremos? La verdad te puede llevar a reflexionar, te puede llevar a meditar, te puede llevar a querer ordenar tu vida y a que tu vida sea diferente. Pero la verdad también te puede llevar a endurecer tu corazón. En el caso de Esteban fue diferente, porque dice que al escuchar ellos esto, crujían los dientes, se tapaban los oídos y entonces decidieron sacarlo fuera de la ciudad y apedrearlo. ¿Por qué lo hicieron? Porque la verdad les dolía, porque Esteban les había hecho ver cuán pecadores eran y la posición en la que se encontraban delante de Dios. Entonces, como predicadores, como personas que nos dedicamos a enseñar, estamos expuestos a estas cosas continuamente, porque no todos van a aceptar con receptividad la palabra que nosotros decimos, que no es nuestra, entre otras cosas, porque nosotros para hablar siempre tratamos de ir alineados con la palabra de Dios. Y aquí también Esteban reconoce la autoridad de Jesucristo. Y yo creo que esta frase, a él oiréis o a él oíd, es una palabra muy común para nosotros cuando si hemos tenido contacto con la Biblia. Por ejemplo, en Juan 17:5, que lo mencionamos en el estudio pasado, veíamos que Pedro quería poner al mismo nivel a Elías, a Moisés y a Jesús. Y dice que una voz desde los cielos los cubrió a todos los que estaban allí y había una nube desde los cielos y había una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, si nosotros queremos, no le creamos a Esteban, no le creamos a Moisés, pero mire que es el mismo Dios el que le está, el mismo Padre Celestial, el que le está concediendo toda la autoridad a su Hijo, a Jesucristo. Entonces, tenemos esto, además, en el ministerio de Jesús, esta fue la gran pregunta.
Por ejemplo, si vamos a Juan capítulo 6, versículo 14, nos dice, aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Jesús vino al mundo, hizo muchos milagros, entre ellos el de darle de comer a multitud de personas. Es que el que andaba con Jesús en esos tiempos, por eso no todos andaban detrás de la palabra, sino que había un interés también. Porque es que el que andaba con Jesús, si estaba enfermo, Jesús le sanaba. Si tenía hambre, pues multiplicaba los panes y los peces y les daba de comer. Entonces imagínense Jesús en estos tiempos, viviendo en estos tiempos, mm, cualquiera querría andar con él, porque todos los problemas que hay en estos momentos, el problema de desempleo, y a veces los que tienen un empleo no llegan ni al salario mínimo, y entonces ahí hay un problema de alimentación, entonces iban a querer andar con él. Hoy yo para apartar una cita médica, me toca llamar y me contesta un conmutador, un operador allí que ni siquiera es una persona, es una voz que está grabada y me dice que tengo que esperarme porque todavía no hay cita. Y Jesús, sin necesidad de hacer muchas colas, lo curaba enseguida. Entonces, esos intereses que hay en estos momentos, los había en aquellos momentos. Y que las personas que vieron parte de esos milagros decían, este es el Mesías, y querían hacerlo rey, pero no lo querían hacer rey porque en realidad confiaban en él como el enviado de Dios, sino porque había un interés detrás. Entonces, Jesús les hace ver la realidad, entre otras cosas, él iba a ser elegido rey, pero no un rey terrenal como ellos lo estaban imaginando. Entonces estaban bien, pero bien desorientados. Sin embargo, reconocían en él por sus actitudes, por sus acciones, por las cosas que realizaba, reconocían en él que era el que había de venir. En el mismo texto de Juan tenemos el capítulo 7, versículo 40. Nos dice, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían verdaderamente, este es el profeta. Otra vez, allá lo reconocieron por unos milagros que hizo, acá lo reconocieron por la manera de hablar. Ahora, nosotros decimos andar con Jesús y de aquí también se puede extraer una enseñanza valiosa. Nosotros decimos andar con Jesús, somos creyentes, predicamos la palabra, tratamos de hacer su voluntad, de adorarle. ¿Será que nos reconocen como seguidores auténticos de Jesús? Porque los maestros de la ley, ellos enseñaban y tenían cierta autoridad y por su autoridad eran respetados, gozaban de cierta reputación en la sociedad judía. Sin embargo,
a pesar de esta reputación, a pesar de este respeto que solamente era externo, la gente sabía que ellos cuidaban su imagen, mas no cuidaban su integridad. ¿Qué es cuidar la integridad? Cuidar la integridad no solamente es yo vestirme como cristiano, porque a la mayoría de los cristianos los reconocen porque visten elegante, a veces no a la moda, pero sí elegante, con su camisa manga larga y si te ven con una corbata, como me ha sucedido a mí las veces que me la he puesto viviendo acá en Quito, me preguntan que si soy pastor de una iglesia. Una vez me fue bien porque venía de la iglesia y fui a comprar a una frutera y terminaron haciéndome una rebaja buena. Yo no me he vuelto a poner la corbata para que me rebajen, ¿no? Pero ese día, al verme la presencia y la forma, el respeto con el que me dirigía la persona que vendía, hallé gracia y sin decirle, rebájeme, sin echar la lloradita, como decimos nosotros, me trataron muy, muy bien en la compra que fui a hacer. Entonces, a veces nos reconocen por eso, pero ¿de qué manera cuido mis pensamientos? ¿De qué manera protejo mis emociones? El de no tener emociones negativas, de iras, de enojos, a veces hasta de depresión. Todas estas son emociones negativas que nos hacen daño. Y de lo que hay en el corazón, porque el corazón es mente, que es intelecto, es pensamiento, es emociones, que son sentimientos, y está la voluntad. Eso es el corazón en el ser humano. Ahora, ¿de qué manera cuido yo esas cosas para evitar hacerme daño a mí y evitar hacerle daño a los que están a mi alrededor? Porque un conflicto con una persona incluso puede llegar a vender una imagen equivocada de Jesucristo. Entonces, no solamente es arreglarse bien para ir a la iglesia, que es importante, no estoy diciendo que no, sino de qué manera cuido mi integridad, mi ser completo. Y de igual manera, mis hermanos, el que solo cuida su imagen, solamente hace las cosas para que lo vean. En la iglesia puede decir palabras que impacten al auditorio en el caso de ser predicador, y tener un buen comportamiento en la iglesia es fácil, pero hay que mirar cuál es mi comportamiento cuando no me está viendo el predicador o los pastores, en fin. Entonces, a Jesús lo reconocieron por sus acciones y lo reconocieron por la manera como enseñaba. Y es bueno tener esta, esta enseñanza para nosotros y mirar a ver de qué manera me reconoce la sociedad a mí. Si puede identificarme como cristiano, como alguien que enseña la palabra de Dios, o tal vez me identifica como un generador de conflicto, como alguien que todo lo hace para su conveniencia, y de pronto el amor al prójimo que caracterizaba bastante a Jesús no se ve reflejado ni en mis acciones ni en mi palabra. Entonces vemos que con Moisés sí está conectado Jesucristo como tal, porque Moisés habló de él,
En los Hechos, cuando empezó la iglesia y estaban predicándole al pueblo judío, porque por ahí empezó el evangelio, citaban las palabras de Moisés, Esteban citó las palabras de Moisés, y cuando el mismo Jesús estuvo en la tierra, lo identificaban con aquel que había de venir, con ese que el pueblo estaba esperando. Pero las autoridades judías lo esperaron tanto que cuando vino, no se dieron cuenta que Jesús estuvo entre ellos. No se dieron cuenta y más bien lo querían matar porque supuestamente quería hacerse él igual a Dios, y resulta que el mismo Dios hecho carne estuvo entre ellos. Ahora, el texto dice que Jesús se sentó, y esto de sentarse es una costumbre que había en el pueblo judío. Y de pronto ya no vamos a mencionar los textos, los mencionamos en la próxima clase porque ya el tiempo no nos alcanza. Sin embargo, ustedes pueden buscar algunos textos donde vemos que los maestros de la ley se sentaban para dar sus enseñanzas. Es decir, no era como nosotros hacemos hoy en día, que nosotros nos paramos en un púlpito y a veces vemos, no sé qué tiene el púlpito, que muchos quieren adueñarse de él, se enseñorean desde el púlpito, se cometen muchos abusos. Yo les soy sincero, yo prefiero estar en un lugar donde no hay iglesia. Me encantaría viajar a los lugares de Ecuador o de cualquier otra parte del mundo donde no hay iglesia para tratar de establecer una y dejar que del púlpito se encarguen otros y que la iglesia esté formada e irme para otro lado. A mí me gusta más meter el pie en el barro, me gustan las veredas, me gusta donde están las personas desamparadas que quieren conocer acerca de las escrituras. Pero no sé qué tiene el púlpito, que cuando las personas llegan a él, algunos cometen abusos con el auditorio que tienen al frente, otros sustituyen la palabra de Dios por sus propios pensamientos. Sería interesante averiguar qué efecto negativo causa el púlpito en los predicadores. Los maestros de la ley, por el contrario, se sentaban y daban sus enseñanzas sentados. Pero esto lo vamos a ver en la próxima clase. Por el momento espero que esto que hayan escuchado sea de gran bendición para todos nosotros.